Invitamos al estrado a Julia González, que nos va a... Perdón, Julio decía... Perdón, es que me acaba de llamar teléfono una compañera llamada Julia González y se me había ido a la cabeza. Disculpadme, a Julia Díaz, que nos va a contar pues, cuál es esa experiencia que tenemos en el día a día cuando tratamos de desarrollar un procedimiento experimental en un entorno operativo, que varía mucho un laboratorio, podemos decir, canónico de lo que eso es... Un segundito que... Varía mucho esos entornos de laboratorio mucho más controlados como cuando queremos medir la realidad. Es algo que llevamos mucho tiempo aprendiendo y lo que tenemos que seguir aprendiendo. Entonces yo creo que Julia pues, nos puede contar cosas bastante interesantes de todo lo que estamos avanzando en ese conocimiento. Pues, cuando quieras, Julia. ¿Ahora? Sí. Buenos días, mi nombre es Julia Díaz Borrego, como bien ha dicho Samuel. Soy también contratada predoctoral del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1 de esta escuela y voy a presentar esta ponencia que se titula Procedimientos experimentales en entornos operativos críticos, organización y maximización de la información. Vale. Cuyo objetivo principal es presentar el procedimiento experimental diseñado y llevado a cabo en las campañas de medida y toma de datos del proyecto Carelai. Presentaremos en primera instancia la organización previa necesaria para llevar a cabo las campañas y posteriormente la toma de datos y la maximización de la información. Explicaré cómo se han llevado a cabo esas campañas. Para ello, pues el proyecto, como ya han explicado antes mis compañeros, cuenta con una serie de fases. En cada una de estas fases, como bien ha explicado mi compañera Teresa, se va haciendo una modificación de la iluminación en la UCI de Pediatría del Hospital Universitario Virgen del Rocío, partiendo desde un estado basal, analizando en el estado previo bajo la iluminación original de la UCI, para así después poder contrastar cómo va modificándose esos ritmos circadianos respecto a la iluminación que después nosotros introducimos, con todos esos estados ya explicados por Teresa, de regulable, estática, hasta llegar finalmente a la biodinámica y a la optimización de esa biodinámica. Asimismo, todas estas fases marcan un hito o una campaña en la que nosotros vamos a hacer una toma de datos y de medidas a la UCI de Pediatría. Y bueno, ¿quiénes son los participantes de este proyecto? Pues los participantes son los propios sanitarios que trabajan en la UCI de Pediatría, enfermeros, auxiliares y médicos que tengan turnos rotatorios. También importante mencionar que solo podían participar aquellos que trabajaran dentro de la unidad en la que nosotros estábamos introduciendo este proyecto, y asimismo también el que debían ser personal que fuera a quedarse en esa UCI durante un largo periodo de tiempo, al menos el año en el que nosotros íbamos a estar con las campañas. En relación a los procedimientos, también indicar que con respecto a este personal nos encontrábamos que teníamos 3 tipos de turnos diferentes: personal que trabajaba con turno diurno de 8 de la mañana a 8 de la tarde, otros de turno nocturno de 8 de la tarde a 8 de la mañana, y por último también encontrábamos médicos con turnos de 24 horas. Durante los ensayos, durante estas campañas, vamos a realizar diferentes tomas de datos. En cuanto al personal sanitario, se le van a hacer unos test, como los que ya ha explicado Remedios, en los que vamos a recoger tanto test de confort y de habitabilidad como test de rendimiento cromático, sistemas de monitorización personal mediante unas pulseras en las que mediamos el tema del sueño. Y por último también muestras de sangre y orina en las que nos acompañan pues, los compañeros del IBIS. Todo esto voy a pasar ahora a explicarlo más profundamente. En relación a los 3 tipos de turnos, pues el diseño de esos protocolos debían ir modificándose respecto a cada tipo de turno. Así, como bien ha explicado antes Remedio, encontrábamos, se realizan dos encuestas, una al principio del turno y otra al final.
el del principio del turno siempre era acompañado de nosotros y era el momento en el que nosotros también empleábamos para tomar otro tipo de datos ambientales y lumínicos y también para testear el cómo estaba funcionando y para preguntarles a ellos si había algún problema y detectar si había algún problema respecto al confort visual sobre todo. En este sentido, pues así nosotros realmente cuando cuando íbamos allí a la UCI era tanto en torno a las 8:30 de la mañana como a las 8:30 de la tarde y el segundo test o la encuesta la hacían ellos solos allí. Se les dejaba toda la documentación necesaria y la hacían cuando pudieran. En relación a la recogida de orina, se hace una recogida de orina nocturna y diurna. En el personal con turno diurno, esta orina nocturna la recogían la noche previa a su turno y durante el turno deberían recoger la orina diurna. En el personal de turno nocturno era al contrario, recogían la orina diurna del mismo día en el que iban a trabajar a partir de las 8 de la tarde y a lo largo del turno seguían recogiendo la orina nocturna. Y en el caso de las 24 horas, pues la recogida de orina era durante las 24 horas del turno. En relación a las extracciones de sangre, estas debían realizarse en ayunas y en relación a la pulsera debían colocárselas al menos dos noches previas a que realizaran la campaña para así nosotros pues, poder recoger los datos que requeríamos. En relación a la organización diaria, mencionar que las campañas se prolongaban durante 2 semanas y que previamente pues, entrábamos en contacto con el personal del Hospital Virgen del Rocío. Ellos nos facilitaban los turnos que tenían los participantes para así nosotros ir organizando cuando iban a desarrollarlo cada uno de ellos y poder así después, de forma coordinada con el equipo del IBIS, para que ellos también supieran cuándo iba a haber muestras de orina o de sangre. Asimismo, ya una vez metidos en las campañas de medición que hacíamos, la recogida de toma de datos se hacía de forma puntual dentro de la unidad, los datos lumínicos mediante espectrofotómetros y después también empleamos para los datos ambientales unos medidores de CO2, temperatura y humedad. En relación a estos test de los que también hablaba antes Reme, pues indicar la estructura en la que, sobre todo, diferenciar todo lo que es tema de confort, en el que le preguntábamos preguntas sobre su percepción, con respecto al rendimiento cromático, en el que hacíamos una serie de actividades para ver si había mucha variación o cómo ellos percibían los colores según la iluminación que tenían en ese momento. Asimismo, también en este test se recogían los datos recogidos por las pulseras, por estas pulseras en las que nos interesaba ver los datos de sueño, el cuánto tiempo se dormía, el tiempo de sueño profundo, a qué hora se dormían y bueno, principalmente eso. Y una vez ya teniendo la recogida de todos estos datos, de los test de confort, de los datos de sueño, de las muestras biológicas de sangre y orina, se procede al procesado de esta información y de forma compleja, porque claro, entran en juego muchas variables en las que entran en juego muchas variables a tener en cuenta. En relación a las conclusiones, pues primero mencionar que es esencial la organización, coordinación y cooperación en este tipo de proyectos, además en los que trabajamos con equipos multidisciplinares, el diseño del procedimiento a implementar en campañas de entornos operativos críticos es esencial para su buen funcionamiento, que además el procedimiento experimental diseñado ha resultado óptimo, que la información recabada de momento es completa y que creemos que permitirá el procesado y el análisis deseado
Y por último, en relación a los problemas encontrados al poner en práctica toda esta metodología en estos entornos operativos, pues nos encontramos con, al final, incidencias propias de una UCI en el que hay momentos en los que el personal no puede estar haciendo el test porque hay algo mucho más urgente que hacer un test en ese momento, por supuesto. Cambios de turno que surgen a lo mejor a última hora, que también son cosas normales en estos casos. El olvido o malentendimiento de algunas de las pautas, porque al final eran muchas pautas las que ellos tenían que seguir y con las que tenían que familiarizarse. Y también, como también ha mencionado antes Reme, la diversidad de opinión, ¿no? Porque al final hay una diversidad de funciones y de tareas a desempeñar, entonces hay algunas con las que prefieren una iluminación menor y otra mayor, entonces ahí se creaban esas discordancias. Y ya está, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Julia. De nuevo, disculpa los efectos de la edad ya en mi cabeza. No, quería darte las gracias por contarnos esta visión tan detallada del procedimiento experimental, porque muchas veces cuando ha terminado este procedimiento y pasamos a la fase analítica, vemos muchos datos, perdemos la percepción o perdemos la visión de todo el esfuerzo que ha llevado a disponer de una base de datos consistente y robusta, y que en cualquier proyecto de investigación tenemos que ser muy conscientes de las dificultades que nos vamos a enfrentar, sobre todo cuando nos enfrentamos, como decíamos, al análisis o a la observación de entornos operativos. Entonces, bueno, pues quería aprovechar también la oportunidad pues para, personalizando en ti, dar las gracias a todo el equipo de campo que está siendo capaz de sacar todo, pese a todas las dificultades que vivimos día a día, y están siendo capaces de tener toda esa cantidad de información que vamos a poder luego sacar provecho. Entonces, bueno, pues en ti quiero personalizar ese agradecimiento del proyecto y, bueno, pues vamos a aprender mucho y seguro que nos vas a ayudar, y toda la gente con la que estáis trabajando, a depurar los futuros proyectos pues para que esos procesos pues sean lo más eficientes posible, ¿no? Muchísimas gracias, Julián.